Estamos desde Los Ángeles, California, con el abogado Oscar Ischú y hablamos ahora de temas sobre las remesas familiares que envían los guatemaltecos que están allá hacia sus familiares acá en el país. Hablamos de remesas, abogado Oscar, pero antes un saludo de su parte para nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Andri. Qué gran gusto poder saludarlo y me presento hacia todos. Soy el abogado Oscar Ischú, orgullosamente de padres guatemaltecos. Andri, siempre un placer estar con usted de nuevo. Igualmente, abogado Oscar, hablemos de remesas. ¿Usted nos puede explicar qué derechos laborales tiene una persona trabajando en el estado de California y si se puede trabajar estando de manera ilegal? Claro que sí. Si está de estatus ilegal, sí puede trabajar, pero tiene que tener un permiso de trabajo. Recuerden, para agarrar un permiso de trabajo necesita que tener una justificación legal, o sea, un mecanismo legal que justifique el permiso de trabajo. Ahora, muchas personas lamentablemente van al parque muy famoso MacArthur Park en Los Ángeles y compran un social falso. ¿Ok? Entonces, cuando compran un social falso, eso lo hace poder trabajar con otro nombre. El problema es que usted no puede agarrar ningún beneficio hacia usted. O sea, usted no está haciendo ningún récord en este país. Pero si usted es ilegal y aunque no tenga permiso de trabajo o lo tenga, usted tiene derechos laborales, por lo menos aquí en California. Como ustedes saben, yo soy abogado en Estados Unidos del estado de California. California con accidentes de carros, todo lo que es laboral, pero de migración tengo la licencia federal para representar a todos los inmigrantes en todos los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, hacia la conclusión de su pregunta, André, un ilegal sí tiene derechos laborales estatales en el estado de California. Yo hablo de California porque soy abogado de California. Abogado Oscar, y ahí en el estado de California, ¿cuánto es el mínimo legalmente que un empleador le puede pagar a sus empleados? ¿Nos podría explicar esto? Y también, ¿qué es eso del overtime? El mínimo es $15.50 la hora. Le repito, $15.50 la hora. El overtime es tiempo y medio. ¿Okay? Quiere decir, vamos a asumir que la persona en este ejemplo es $15.50, tiempo y medio, si mi matemática no me falla, es aproximadamente $25 a $26. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cuándo yo gano el tiempo y medio? ¿Cuándo tengo el derecho del tiempo y medio? Usted gana 15.50, tiene que ganar el mínimo de $15.50 las primeras 8 horas de trabajo de lunes a viernes. Ok. Necesita que tener mínimo media hora de almuerzo. Eso no es negociable. Tiene que tener media hora de almuerzo. Si no le dan la media hora de almuerzo, entonces el empleador le está violando a usted las leyes laborales, por lo menos del estado de California. Recuerdo, yo hablo de California. Adicionalmente, tiene que tener, inmigrante o no inmigrante, tiene que tener un recreo de 10 minutos antes de las primeras 3 horas y media y después del almuerzo. Resumido, si empezamos a trabajar a las 8 de la mañana, yo recomiendo que los televidentes le digan a su familia que vive en Estados Unidos o nuestros televidentes que están en Estados Unidos que necesitan 10 minutos de recreo, por ejemplo, a las 10 o 10 y media de la mañana. De 10 y media de la mañana a 10:40 de la mañana. 10 minutos de recreo. Después, a las 12 de la tarde, ¿okay? Antes de la quinta hora, necesitan un recreo de almuerzo, 30 minutos. Y después, aproximadamente a las 3 de la tarde, antes que termine ya su día, necesita otro recreo de 10 minutos. El overtime se paga después de la 8ª hora del día. Por ejemplo, si usted empieza a las 8 y usted sale a las 5, después de 8 horas ya es overtime. ¿Qué significa? Que de 8 a 5, las primeras 8, usted va a ganar el mínimo, $15.50. La 9ª hora lo gana al tiempo y medio. Si mi matemática está bien, es entre $25 a $26 por hora. Ahora, eso es al día. Después de 40 horas a la semana, tiene que ganar overtime, tiempo y medio. Por ejemplo, si usted trabaja 50 horas a la semana, entonces la hora 40.01 a la hora 50 es completamente overtime. Así funciona en California. Andri, recuerde,
Cada estado en los Estados Unidos, nosotros somos 50 estados. El Congreso dice que cada estado tiene el derecho de hacer las leyes laborales estatales de cada estado. California así lo decidió y en California es el estado que más personas ganan laboralmente. Excelente, abogado Oscar. Bueno, el overtime entonces son las horas extras, aquí en Guatemala le decimos así, ¿no? Ahora, escuchamos en muchos casos de discriminación laboral. ¿Cómo aplica y en qué caso se puede aplicar una compensación posterior, abogado? La discriminación tenemos que entender. Para ser discriminado en California, recuerde, solamente hablo de California, el laboral estatal. Para calificar para algo en discriminación, usted tiene que ser parte de una, se llama protected class. Ahora, ¿qué es una protected class? O sea, una clase protegida. Por ejemplo, si usted está embarazada, estoy hablando de que está en el círculo de este protected class, o sea, la clase protegida. Si usted está embarazada, si usted, su etnicidad, su nacionalidad, por ejemplo, su religión, su opinión política, o si usted está deshabilitado. Un ejemplo, si usted es cocinero, o si usted es mecánico y una parte se le cae o algo se le pone aceite en su cuerpo cocinando y ahora usted ya no puede continuar y usted va al doctor y el doctor dice no puedes trabajar por un mes. Esa carta del doctor quiere decir que usted está deshabilitado. Aquí va la discriminación, Andy. Si el empleador lo echa del trabajo, o sea, terminated, si lo echa del trabajo, eso es discriminación, porque lo están echando del trabajo, lo están despidiendo del trabajo por propósito, por su deshabilidad. Vamos a otro. Si usted es, por ejemplo, mujer, por ejemplo, y solamente el negocio solamente contrata hombres, ¿okay? Entonces contratan a usted como mujer, pero después, por ser mujer, la discrimina y la echan simplemente por ser mujer, y usted lo puede comprobar, eso es discriminación. O, por ejemplo, edad también está adentro de la clase protegida. Si una persona tiene 65 años y es, por ejemplo, un cocinero, y todos los cocineros están 21 años, pero el que tiene 65 años y ya está un poquito más despacio, todos los de 21 años y los jóvenes están trabajando más rápido, los de 21 años, los jóvenes solamente tienen 2, 3 meses en el trabajo y la persona de 65 años, en este ejemplo, ya tiene 10, 11, 12 años. Y lo despiden y usted puede comprobar que es por la edad y como la edad, como he comentado, está adentro de esta clase protegida, eso es discriminación. Entonces, si usted puede comprobar que sí fue discriminado, que le bajaron las horas, le quitaron el trabajo, entonces usted tiene que ir con un abogado laboral y el abogado laboral lo puede preparar para hacerle una demanda en corte civil contra el empleador. Recuerde, ilegal o no, tienes ese derecho para hacerlo. Y esa era mi siguiente pregunta, abogado Oscar, pero si alguien está ilegal y fue discriminado o no le pagan ni siquiera el mínimo, ¿puede demandar esta persona en la corte a su empleador? ¿Y qué va a decir migración? ¿La persona que demanda se expone a que lo manden de regreso, a que lo deporten si presenta una demanda? Excelente pregunta, Andrew. Aquí en nuestro país, en Estados Unidos, está muy separado lo que es una agencia federal que es ICE, o sea, migración, y todo lo que es el estatal, que es que hacen las leyes laborales. Entonces, si vamos a asumir en este ejemplo que le pagaron $14 la hora. Recuerden, yo acabo de decir que el mínimo es $15.50. ¿Okay? Entonces le deben, en este ejemplo que les voy a dar, le deben $1.50 por hora. Pero aquí está la cosa, porque le deben ese dinero, en la ley dice que se le tiene que pagar cuando ya se le tiene que pagar, all wages are due when they're due. Quiere decir que todas estas, todo esto que le deben el empleador se le tiene que pagar cuando llega la fecha. Entonces, si no se le paga, hay una penalidad. Y la penalidad es lo siguiente, así está la fórmula. ¿Cuánto gana usted por día por 30 días? Quiere decir que si usted gana, por ejemplo, $15.50 el día, lo multiplican por 8 horas, que es al día, por 30. Estamos hablando, Andri, de $4,000, ¿ok? Aproximadamente. Quiere decir que por ese $1.50, ahora el empleador ya se metió en un problema de $4,000. Adicionalmente, no le dieron recreos, le deben esa hora de recreos.
no le dieron break, o sea, recreos, le deben esa hora. Lo que estoy diciendo es que se acumula más, más y más. Y por último, la migración no tiene absolutamente nada que ver, porque está usted en corte civil. Tenemos que entender todos que corte civil, corte migratoria son muy, muy diferentes. Son separados y no tienen comunicación entre ambos. Y si algún día usted tiene un caso y se va a juicio, el otro abogado del empleador no le puede preguntar a usted cuál es su estatus legal. Número uno, es irrelevante hacia la causa que el empleador no le pagó lo que usted debe de ganar, que es su derecho en Estados Unidos, en el estado de California. Entonces no se puede ni preguntar. Lo que estoy diciendo, es ilegal o no, sí tiene derechos para ir a la Corte Civil de California y no tiene nada que ver aquí la migración. Abogado Oscar, llegando al final de esta entrevista, en breve, por favor, nos cuenta qué pasa si un trabajador se accidenta, cómo se llama esta rama de la ley y cómo aplica, y si está ilegal también, qué es lo que puede pasar con el trabajador accidentado en su trabajo. Esta rama se llama Workers' Compensation, es accidentes hacia el trabajador. Solamente aplica si usted está trabajando y se accidenta, entonces esto es algo administrativo. Tenemos que entender, televidentes. Aquí ahora Andri ha abierto la puerta para otra conversación. Estamos hablando de ahora 3 ramas, 3 diferentes cortes. Uno, migración. No tiene que ver nada que ver con la segunda que hemos hablado en este programa, que es corte civil, corte de demanda, derechos laborales, accidentes de carros. Estamos aquí. Ahora aquí estamos en la tercera corte administrativa, se llama Workers' Compensation Appeals Board, que quiere decir que es la agencia, o sea, es la corte, una administración que regula todo empleado que ha estado o que por lo menos puede probar que ha estado herido por la comisión de su trabajo. Entonces es completamente diferente. Y por último, ilegal o no ilegal, tiene derecho en Workers' Compensation Appeals Board, en esa corte de derechos hacia el trabajador también. Abogado Oscar, muchas gracias. Gracias por esta claridad en sus respuestas. ¿Cómo se despide de esta entrevista y del programa Al Sur de la Frontera en esta semana? Quiero agradecer, número uno, a todo el equipo de producción Al Sur de la Frontera, porque por medio de este espacio, miles de guatemaltecos se pueden informar y pueden informar a sus familiares en Estados Unidos de la verdad cómo funcionan las leyes de Estados Unidos. Hay mucha confusión y hay lamentablemente, muchas injusticias que pasan hacia a los inmigrantes. Andrew, yo lo veo todos los días. A un inmigrante, cliente mío, solamente le pagaban $10 por hora y no le pagaban cada viernes. Entonces, gracias al Sur de la Frontera, una persona me pudo contactar y hoy día vamos a buscarle justicia a esta persona. Entonces, Andri, me despido de usted, me despido de todos los chapines televidentes que están en sintonía y pase feliz noche. Muchas gracias.